En la penumbra de los años 70, una sombra se cernía sobre las calles de Nueva York, una presencia que, como un susurro en la oscuridad, sembraba el terror en los corazones de sus habitantes. David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam, emergió de las sombras, un nombre que resonaría en la historia criminal de Estados Unidos, no solo por sus crímenes atroces, sino por la extraña narrativa que tejió a su alrededor, una historia que giraba en torno a voces, demonios y un oscuro pacto con lo sobrenatural. David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Fue adoptado por una familia que, aunque amorosa, no pudo proporcionar la estructura que el joven necesitaba. A medida que crecía, Berkowitz se convirtió en un adolescente problemático, lidiando con la soledad y el rechazo, sentimientos que lo acompañarían durante toda su vida. En su juventud, se unió al ejército, donde sirvió en Corea del Sur, pero tras su regreso, su vida comenzó a desmoronarse. La guerra había dejado una huella en su mente, y la lucha interna que enfrentaba se intensificó. A finales de la década de 1970, Berkowitz comenzó a llevar a cabo una serie de asesinatos que aterrorizarían a la ciudad. Su primer ataque ocurrió en diciembre de 1975, cuando disparó a una pareja en un automóvil, aunque ambos sobrevivieron. Sin embargo, fue el 29 de julio de 1976 cuando su nombre se convirtió en sinónimo de miedo. En un ataque que dejó a una joven pareja, Donna Lauria y Jody Valenti, con una herida mortal, Berkowitz dejó su huella. A partir de ese momento, el pánico se apoderó de Nueva York. En un corto periodo, Berkowitz mató a 6 personas e hirió a varias más, utilizando un revólver calibre 44, que pronto sería conocido como el arma del Hijo de Sam. Lo que hizo que su historia fuera aún más inquietante fue la peculiar justificación que ofreció para sus crímenes. Berkowitz afirmaba que actuaba bajo las órdenes de un demonio, un ser que supuestamente le hablaba a través de su perro, un labrador negro llamado Harvey. Según él, Harvey era el mensajero de un culto satánico que le ordenaba llevar a cabo los asesinatos. Esta narrativa, aunque desconcertante, capturó la atención de los medios de comunicación y del público, quienes se preguntaban si realmente existía un vínculo entre la locura y lo sobrenatural. El caso Berkowitz no solo fue un fenómeno criminal, también se convirtió en un espectáculo mediático. La prensa sensacionalista se apoderó de la historia, creando un ambiente de histeria colectiva. Las cartas que Berkowitz enviaba a los periódicos, llenas de referencias a demonios y cultos, alimentaron aún más el morbo de la sociedad. En una de sus misivas escribió: «Soy el Hijo de Sam. Estoy aquí para hacer que el mundo sepa que el demonio está vivo». Estas palabras resonaron en el imaginario colectivo, transformando a Berkowitz en una figura casi mítica, un monstruo que desafiaba la lógica y la razón. A medida que la policía luchaba por atraparlo, el pánico se extendió. Las calles de Nueva York se convirtieron en un campo de batalla psicológico donde la paranoia reinaba. La gente evitaba salir por la noche, temiendo convertirse en la próxima víctima del Hijo de Sam. Las autoridades, bajo la presión de la opinión pública, intensificaron su búsqueda, utilizando todos los recursos a su disposición. Finalmente, en agosto de 1977, Berkowitz fue arrestado después de que un testigo lo identificara. La captura del asesino en serie fue un alivio para muchos, pero las preguntas sobre su cordura y las motivaciones detrás de sus actos comenzaron a surgir. Durante su juicio, Berkowitz se declaró culpable de los asesinatos, pero su defensa intentó argumentar que no estaba en sus cabales. La figura del demonio y las voces que afirmaba escuchar se convirtieron en el eje central de su defensa. Sin embargo, los psiquiatras que lo examinaron concluyeron que Berkowitz era responsable de sus acciones. En 1978, fue condenado a 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos, una sentencia que aseguraba que nunca volvería a ver la luz del día como un hombre libre. A lo largo de los años, Berkowitz ha ofrecido diversas versiones de su historia. En prisión, se convirtió al cristianismo y ha afirmado que sus crímenes fueron el resultado de una profunda desesperación y un vacío espiritual. A pesar de su conversión, el aura de misterio que rodea su figura persiste. ¿Realmente escuchaba voces?
¿Era un hombre poseído por un demonio o simplemente un ser humano que sucumbió a sus instintos más oscuros? La respuesta a estas preguntas se ha vuelto tan elusiva como la propia naturaleza del mal. La historia de David Berkowitz no solo es un relato de horror, sino también un estudio sobre la mente humana y sus complejidades. Su caso ha sido objeto de numerosos documentales, libros y análisis psicológicos que intentan desentrañar los oscuros recovecos de su psique. En el fondo, la historia del hijo de Sam es un espejo que refleja nuestros propios miedos y la fragilidad de la cordura. A medida que la sociedad se enfrenta a la violencia y el terror, el nombre de Berkowitz resuena como un recordatorio de que el verdadero horror puede estar más cerca de lo que imaginamos. El legado de Berkowitz perdura, no solo como un asesino en serie, sino como un símbolo del caos y el miedo que pueden surgir en momentos de crisis. Su historia nos invita a explorar los límites de la locura y a cuestionar la delgada línea entre la realidad y la fantasía. En un mundo donde lo inexplicable a menudo se encuentra a la vuelta de la esquina, la figura de David Berkowitz sigue siendo un enigma, un recordatorio de que, a veces, el verdadero terror no reside en los demonios externos, sino en los que habitan en nuestra propia mente.